De preguntas y hasta ahora muy pocas respuestas. Sí, así es. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo Bien, te va? ¿cómo estás? Un saludo también para toda la gente que se va sumando. Gracias por estar del otro lado. Sí, hay varias cuestiones que se fueron aclarando, por así decir, con el correr de las horas, pero todavía quedan demasiadas zonas grises. Así mismo. Desde la imputación que se da a la madrugada, Sí. el allanamiento luego, el fallecimiento, la gente dice asesinaron a un diputado, la policía lo mató en una intervención y quedan, por supuesto, tenemos el derecho, todos los paraguayos, de saber qué fue lo que pasó. Claro. Y no se trata ni en absoluto de la defensa de nadie, del Estado de Derecho. Ahora la policía entra a tu casa, hay un allanamiento y claro que genera muchísimas preguntas. Si bien es cierto, se podía hacer un procedimiento de este tipo en la vivienda de un diputado, de un legislador, ¿hasta qué punto uno puede llegar a estar vulnerable o no? Como ciudadanos, ya decíamos. O sea, imagínense, autoridades efectivos de la seguridad nacional y no cualquier área de la Policía Nacional, el área de inteligencia, Diego, de fuerzas de operaciones especiales, como es la FOPE, son los que realizan estos procedimientos con una comitiva del Ministerio Público que estuvo a cargo, no cualquier comitiva también, agentes fiscales del área de la lucha antidrogas que tienen experiencia en este tipo de procedimientos son los que van a ir a hacer este operativo. Todas personas que fueron de Asunción. Sí. No hubo policía local. No. El allanamiento estaba el viernes, ya dicen la orden. La orden, el mandamiento firmado por el juez Osmar Legal, la autorización es del viernes. es del viernes 16 de agosto. Eso baja a la policía, digamos. Sí. La comandancia de la policía. Y según se sabe, hoy el ministro del Interior no estaba al tanto. Dice él. Claro, pero no hay ninguna notificación oficial. Se manejó a nivel inteligencia, sí, policía. Es normal que pase esto porque vamos a ser sinceros, no es lo mismo allanar, no sé, una fábrica de algún producto clandestino, un depósito, o de la casa de un diputado. Claro, era un diputado nacional, no es un tema más. Vos decís, Diego, que había o que tenía que haber... No, charla política sobre el caso. Agentes de la policía, de inteligencia de la policía, como es CIU, tenía que ir a avisarle a Riera. El comandante de la policía, al estar al tanto, tenía que haber avisado. ¿Y la filtración? Si estamos hablando de gente del mismo equipo político. ¿Pero quiere decir que no confían en el ministro entonces? Yo no confiaría en absolutamente nadie. Fuera de lo que es el dolor de una familia, ¿verdad? Que estamos compartiendo allí el momento en el cual llegaban familiares, la hija del diputado. A mí, si me preguntas a mí, Diego, mi opinión, no, la charla política creo que no había espacio para que se dé. No era meritoria. Pero sí... Pero vos como ministro no tenés que saber, vos sos un ministro político. El presidente de la República no está de viaje, que también queda mal parado Santiago Peña, ¿eh? Porque hoy su cuenta de Twitter lo único que aparece es su reunión con el presidente de Costa Rica. No hacerse eco. No hacerse eco. Mandarle por lo menos unas condolencias a los familiares. Claro. En medio de todo. No es un tema más porque, perdón, esto no es una defensa a Lalo Gómez. El tema es que si las autoridades actúan con cierto nivel de impunidad y sin respetar ciertas normas, o no queda claro que respetan ciertas normas, todos los ciudadanos terminamos siendo vulnerables. Si le pasa a un legislador... ¿Te imaginas legislador oficialista? No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. ¿Qué nos espera el resto de los ciudadanos? Exactamente. Por eso que necesitamos claridad. A mí honestamente me llama muchísimo la atención que se haya hecho un operativo de este tipo, policial, ya no hablemos de la parte fiscal o judicial, policial, sin que el ministro del Interior sepa, porque el comandante sabía. ¿Y si sí sabía? ¿Y si Riera sí sabía? Pero él aparentemente no sabía ahora. Hasta ahora lo que tenemos es que él no sabía de esto. Esta mañana cuando empieza a hablar en los medios, él estaba perdido. Así como los periodistas, buscando información, más que nada, daba la sensación, ¿verdad? Pero por eso, ¿por qué debería de enterarse un ministro? Por el nivel del operativo de que estamos hablando, no es cualquier operativo el que hicieron. Por eso, pero además, está mucho... Sí, ya planeaba luego hacer en un horario de madrugada, porque según el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, que hablaba esta tarde, dijo, nosotros, o el grupo de fiscales, decidió hacer un allanamiento de este tipo en horas de la madrugada, que lo que más se cuestiona es el horario,
porque supuestamente en ese horario el legislador no tenía guardias en las inmediaciones de su vivienda y por eso se decide hacer en el horario de la madrugada. ¿Por qué informarían? ¿Por qué trascendería la información más allá? Si ya era un operativo sensible, con temor de que exista alguna fuga de documentos, de pruebas, de elementos que iban a buscar a la casa del legislador, era información muy sensible. Imagínate pero que... si el ministro del Interior no puede conocer de un procedimiento por la filtración, hay un problema serio de comunicación entre el ministro y el comandante de la policía. Pero imagínate que no le dieron participación a ninguna otra... Fiscales de la zona no sabían. No. Policía de la zona no sabía. Senat no sabía, que forma parte también de CIU. La Senat tampoco sabía nada. Por eso, porque como en tal. la Senat justamente había temor de una posible filtración por hechos anteriores en donde supuestamente, y según la prensa brasileña, el legislador Eulalio Lalo Gómez presta su vehículo al tener información a través de la Senat de que supuestamente estaban buscando a un líder narcotraficante de Brasil, al cual él ayuda supuestamente aquí en el Paraguay a fugarse de los agentes que hicieron desde la Senat el operativo para detener a esa persona. Es el comienzo de esto. Después vamos a comenzar a leer también partes de los comunicados políticos que ya hay. Por ejemplo, Leonor Colorado, en un momento que es muy incómodo para los políticos oficialistas, porque por un lado critican la gestión de la policía, Sí. que también significa una crítica directa al gobierno, Claro. que es suyo, Es el oficialismo cuestionando a sí mismo. el actuar de fuerzas que estaban a cargo de oficialistas. Y vos fíjate, Fer, acá hemos tenido hasta casos que después fueron polémicos, es cierto, donde se mataron a un par de niñas, a 2 niñas, y el propio presidente había, en ese momento Mario Abdo Benítez, había felicitado el operativo, cual generó muchísimas críticas. En este momento muy poca gente se atrevió a decir bien por la policía que cumple con su deber, Claro. sea quien sea. Nadie dijo eso, Claro. del oficialismo al menos. No. Vamos a escuchar lo que decía esta tarde el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. Él llegó hasta la morgue judicial donde se realizó el análisis forense al cuerpo del legislador y esto era lo que decía el fiscal general. Los que pueden contener los aparatos tecnológicos de la sede, de la casa del diputado, las informaciones de inteligencia, según ellos, mencionaban que de día era imposible realizar esos operativos por la gran cantidad de seguridad privada que contaba el... La familia dice que solamente cuentan con 2 guardias. Vamos a entendernos. Si me escuchan ustedes, yo te escucho a ustedes. Déjenme explicar lo que a mí me dijeron. Entonces, en base a ello, dijeron que es importante que se haga de noche por el sitio de los hechos, pero Juan Caballero, y por el riesgo colectivo que se podría correr. Sobre esas bases, la Policía Nacional es la que organiza. Policía Nacional en pleno, con los grupos operativos y el CIU, que es también una subagencia policial. Entre ellos organizan y son los primeros que irrumpen en el sitio de los hechos. La Fiscalía no tiene fuerza operativa, no tiene ningún agente policial que pueda irrumpir, sino simplemente hace en segundo orden. Cuando el escenario del crimen ha sido dominado por la policía, pues entonces es convocado la Fiscalía para hacer su trabajo. La agente fiscal me comunica que entró 5 minutos después de los hechos, del enfrentamiento probable, y desde ahí es lo que tenemos constancia nosotros. La familia dice que ellos solamente tienen 2 guardias de seguridad privado. Ellos dicen que no, que ese lugar incluso durante la madrugada está desprotegido, digamos. Sí, las informaciones que tenemos es que justamente aprovecharon ese momento de la no presencia de vigilantes privados. No contaban con vigilantes públicos porque dice que el diputado no quería vigilantes públicos, tenía solamente privados, es cierto. No sé la cantidad, pero esa es la información primaria que recibimos. Doctor, la información que ustedes manejan es que hubo fuego cruzado, doctor. La información que manejamos es que a consecuencia del llamamiento a viva voz que hizo la policía, él respondió a fuego, a tiro. Y a consecuencia de esa respuesta también reaccionaron los policías. Esa es la información que tenemos.
Fiscales del carlismo van a buscar suspender a sus fiscales que intervinieron en el caso. ¿No considera usted apresurada esta intención que tienen? Yo no quiero que se le dé a esto un cariz político. Tenemos un luctuoso suceso, una comunidad en zozobra, una opinión pública que precisa respuesta si es que no es el mejor escenario mezclarlo con acontecimientos políticos. ¿Respalda a sus fiscales, doctor? Yo tengo que respaldar la objetividad. Si existe coincidencia con las actuaciones nuestras, y reitero, la actuación fiscal no es de primer orden. Va a ser difícil que no tenga cariz político esto. Totalmente. Ahí, justo en este momento, en esa parte de la entrevista que hacía y que daba Emiliano Rolón, decía, entra en segundo orden a tallar lo que tiene que ver con el trabajo ahí en el lugar de los fiscales. Aquí hay que revisar un poco también la forma, los modos del procedimiento de los efectivos de la Policía Nacional, que son los primeros en ingresar a ese lugar. Ahí sí, si yo soy agente de la policía que sé que estoy ingresando a la vivienda de un diputado nacional, también voy a tomar mis recaudos para que a mí el operativo no se me complique. Ahora, porque no es que, Diego, sí, perdón, pero no es que entraban a una casa en donde sabían que era de otra persona y ahí accidentalmente nomás se encontraron con el legislador. Ellos sabían que iban a la vivienda de un diputado. Era allanar su casa. Claro. Y también es raro cómo se ejecuta desde la hora. Mucha gente sabe lo que decía Fernanda. Estos son como rumores, pero creo que tiene un asidero legal. Que en una zona donde hubo mucha violencia política, que te entre gente de madrugada, con un uniforme del que sea y con armas, te hace mensaje de sicariato. Y aquí no analizamos ni entramos a tallar para la gente que se va sumando. No se entra a juzgar el fondo de la cuestión. Acá no estamos hablando del si está bien o está mal que le investiguen a Lalo Gómez, al diputado. Al contrario, ojalá que hubiese continuado la investigación. Está bien, si hay una investigación, más vale que tenían que hacerlo. Porque la Fiscalía tiene pruebas aparentemente o indicios de que está vinculado a un esquema narco grande. Hasta escuchas telefónicas de supuesto lavado, cómo se ejecutaba el lavado de dinero. Y el nombre que mencionan de cualquier cosa, eso que dicen ya y que están sacando como una opción. ¿Es legal? En el Código Procesal Penal dice que tiene que estar justificado. Sí, es que lo hacen en horas de la madrugada. Claro. Bueno, vamos a continuar con esto. Todavía hay demasiados puntos que atender en esto. Uno de los puntos que también puede llegar a despejar parte o que nos permita entender qué fue lo que pasó, van a ser los estudios que se hicieron en el cuerpo del diputado. Sí, la autopsia culminó esta tarde. A la salida o al culminar todo ese procedimiento forense, salía a hablar el médico Pablo Lemire. Escuchamos lo que decía y los detalles que daba. Los resultados finales vamos a tener en un tiempo aproximado de 30 días hábiles, habida cuenta de que hemos tomado muestras de tejidos y eso tienen que ser procesados por anatomía patológica. Y bueno, ahora paso a resumir qué es lo que hicimos. Recepcionamos el cuerpo en un cajón, se procedió a la apertura del cajón, a la inspección completa del cuerpo, detallada de cada lesión. Se toman muestras de residuo de disparo de ambas manos. Una segunda muestra ya se trajeron, de hecho, hisopados tomados en la escena. Pero hemos tomado una segunda muestra, en este caso ya por contacto, no por hisopado. Y también hemos tomado muestras de residuo de disparo de los orificios de entrada y de las lesiones, a fin de ayudar a determinar la distancia de disparo de manera cualitativa. El fallecido diputado muere fruto de 2 impactos de proyectil de arma de fuego. Ambos ingresan a nivel del tórax. Uno en la región derecha del tórax, que tiene 2 pequeños orificios de salida que corresponden a esquirlas. No es que salió el proyectil entero, sino a esquirlas. Y otra herida de arma de fuego en la región izquierda del tórax,
sin orificio de salida. ¿Ya? Ambas heridas son producidas por una munición de alta velocidad y específicamente la herida del lado izquierdo provoca la destrucción total del corazón, un estallido cardíaco, así como lesiones pulmonares y hepáticas. Entonces estamos hablando de una muerte instantánea, no estamos hablando de una muerte agónica. Por otro lado, el cuerpo presenta una lesión como si fuese quemadura de un pequeño refilón en el antebrazo, el lado derecho, y una lesión en el mentón. Ambas lesiones, con toda probabilidad y por las trayectorias que hemos determinado dentro del cuerpo y los ángulos de incidencia de ambos proyectiles, se compadecen con el orificio que ingresa del lado derecho del tórax. Es decir, estamos hablando de unas lesiones probablemente defensivas donde hay una cobertura con el antebrazo del lado derecho y quema el proyectil ese antebrazo, luego hace un refilón en la región mentoniana y en el cuello del lado derecho para ingresar finalmente en el cuerpo. Las trayectorias de las municiones y los ángulos de incidencia nos dan una trayectoria de arriba hacia abajo, de adelante a atrás y levemente de izquierda a derecha. Ángulos agudos de incidencia, estamos hablando de disparos hechos, digamos, donde el cuerpo aparentemente probablemente estaba cuclillado o algo por el estilo. Bueno, ahí está. Probablemente él estaba de cuclillas al momento en el que recibe estos impactos. Del otro lado tenemos el relato del que ejecuta los disparos. Sí, un policía. Del efectivo policial que dice, estábamos en la planta baja, encontramos 3 habitaciones, una de ellas, 2 estaban abiertas, una cerrada con llave. La que estaba con llave comprobamos que estaba llaveada. Mi compañero toca el manojo. Seguíamos gritando que es un allanamiento de la Policía Nacional, no abrían la puerta. El otro efectivo policial abre la puerta, da una patada, rompe la puerta y ahí es que ya son recibidos con disparos de arma de fuego desde adentro. Y la Policía Nacional, ese es el relato que tienen ellos, no tienen de otra que también responder con fuego. Hay declaraciones también de la esposa del diputado que dice que pensaban que eran ladrones o una situación irregular y que estaba armado efectivamente su esposo el diputado. Acá hay que esperar también la prueba de manos que le van a hacer para ver si disparó o no. ¿Ya le hicieron? Ya le hicieron. ¿La prueba? Resultado falta. Sí. Así que vamos a estar aguardando novedades con respecto a esto para ir cerrando un poco la historia. Pero yo creo que hay que ser un poco cauto también porque antes de hablar de ejecución o de cómo fue el procedimiento, tampoco hasta el momento han aparecido grabaciones. Aparentemente no hay grabaciones. Por lo menos, acá hay procedimiento. 2 versiones contrapuestas. Sí. Uno, el fiscal general del Estado dice las cámaras de circuito cerrado de la vivienda del diputado no graban. Solamente captan el momento como para controlar quién sale y quién entra en ese preciso instante de la casa. Pero la esposa del diputado decía, las cámaras que tenemos en casa graban. Graban todo lo que pasa en la vivienda. Vamos a ver qué es lo que pasa, o en todo caso, los efectivos también de la policía, los efectivos encargados del operativo, si tenían las cámaras corporales. Eso va a ayudar a esclarecer muchísimo. Y este es el momento cuando tantas dudas se están sembrando sobre el actuar en el lugar en sí, es momento de que si hay alguna grabación, que se publique. Y lo otro, Fer, antes de continuar con las conjeturas, las reacciones políticas, comunicado de Honor Colorado, fuerte. Sí. Comunicado de algunas asociaciones también vinculadas con Gómez. Representantes del jurado de enjuiciamiento de magistrados, que ya quieren hacer una sesión extraordinaria para hablar acerca del trabajo del juez, de los agentes fiscales. Se quería hacer una sesión reservada en el Senado para mañana
convocando a los que estuvieron a cargo de este operativo, pero hasta el momento no se confirmó dicha sesión reservada que había anunciado Basilio Núñez. Habló también Basilio Núñez del caso, ya vamos a estar con eso también en un ratito, porque tenemos que hacer una pausa para continuar hablando de este tema evidentemente y lamentablemente histórico. Estamos hablando de la muerte de un diputado, hemos tenido muchos casos ya, A Acevedo lo balearon, pero que la policía mate a un diputado, esto es nuevo. Sí. Pausa, ya volvemos. Otro tema excluyente del día, lo que es la muerte del diputado Lalo Gómez en la madrugada de este día lunes. Es así, señor, y bueno, ya queremos establecer también contacto con Santiago Alfredo Benítez. ¿Quién es él? Él es suplente por el departamento de la Mambay de la ANR, quien asumiría ya en lugar del diputado Eulalio Gómez, teniendo en cuenta esa vacancia que queda en la Cámara Baja. Esto tiene que ser convocado, así es el procedimiento, ¿verdad? Sí. Es convocado, se presenta el juramento. Es así, sí. Vamos a ver qué nos dice entonces quién le reemplazaría, pero además es concejal, para preguntarle un poquitito por el ambiente político que se vive a esta hora en Pedro Juan. Buenas noches, concejal, ¿cómo está? Buenas noches para todos ustedes. Muy bien, dentro de lo que cabe, dentro de lo que significa todo este hecho bastante trágico que derivó en la muerte del diputado nacional Eulalio Gómez. ¿Qué lectura le da, concejal, a todo lo ocurrido? ¿Hay cuestionamientos? ¿Hay voces a favor y en contra de, por sobre todo las formas, sin entrar a tallar, a juzgar lo que en sí se estaba investigando en contra del diputado, pero hay cuestiones que para muchos llaman la atención o que tienen que ser esclarecidas? Claro, se debe aclarar. Aquí la institución regida por la ley debe aclarar el procedimiento. El Ministerio Público, la Policía Nacional, el juez que dio el mandamiento y bueno, ellos sostienen una versión que demuestren y manifiestan que el diputado intentó repeler, llegó a disparar incluso, y bueno, todas esas cosas. ¿Por qué no muestran el video de circuito de seguridad que tienen, cámara de seguridad? Ellos se incautaron de todo eso, pueden fácilmente demostrar y aclarar a la ciudadanía. Puede ser todo lo que digan, pero que demuestren. Concejal, en el Vox Populi, Lalo Gómez era un hombre considerado que estaba vinculado al narco. ¿Era una persona con ese perfil o desde tu óptica cómo lo veía la ciudadanía pedrojuanina? Bueno, él estaba activado bastante en casas de cambio, era un contador público, fue gerente de un banco y también activada en el deporte y en esta última parte en la ganadería. En lo que refiere a actividades ilícitas, esta última parte, después de su incursión a la política, comenzaron las investigaciones y más de parte de las autoridades brasileñas. No así en Paraguay. Este allanamiento sería el primer acto investigativo que se realizó oficialmente en el lado paraguayo y bueno, nos remitimos a lo que manifiestan las autoridades del Ministerio Público, del Poder Judicial. En cuanto a dimes y diretes, bueno, Lalo Gómez era más conocido como ganadero que ¿a usted le sorprendió supuesta vinculación con el submundo de la mafia? ¿A usted le sorprendió aquella publicación de la red Récord del Brasil donde, bueno, hablaban justamente de este tipo de vínculos? Claro, sorprendió a todos, ¿verdad? Y bueno, lo más llamativo es que en Paraguay nunca hubo ninguna investigación, ¿verdad? Aquí se habla mucho, se dicen muchas cosas, pero nunca se pudo probar nada. Y para los medios de comunicación valen o deberían valer por lo menos los documentos, no los dimes y diretes. Y ahora iban surgiendo esas investigaciones. No se puede
digamos, hacer juicio de valor sobre algo que se está investigando recién. No sabemos si es cierto, es mentira, si qué grado de verdad hay en esto. Es difícil, ¿verdad? Si vamos a dejarnos llevar por la voz populi, muchos condenados íbamos a tener en Paraguay. Vamos a lo oficial. Lo oficial, la investigación oficial dice que nada más se estaba iniciando la investigación. Oficialmente la investigación comienza con la imputación. Y el tema de fondo es totalmente aparte. Aquí nadie cuestiona la investigación, todo lo que significa la investigación policial del Ministerio Público. Aquí lo que estamos cuestionando es la forma, porque nada más y nada menos se le mató a un diputado nacional y mínimamente están obligados a aclarar el hecho. Concejal, antes de despedirte, simplemente para ver lo que se viene, ¿vas a asumir el cargo de diputado y en tal caso, con qué corriente del Partido Colorado te identificas? Como Colorado, no con ninguna corriente. No estoy identificado con un movimiento específico. ¿Con Honor Colorado no, concejal? No, yo no me candidaté por Honor Colorado. Nosotros nos candidatamos por Fuerza Republicana de Ado Benítez. El mismo diputado nacional también era de Fuerza Republicana. Nosotros con Ivo Lescano, los hermanos Ivo y Marcial Lescano, éramos, sí, precandidatos por Honor Colorado, pero después surgieron otras personas. A nosotros se nos pidió dinero, 1.000 millones para Marcial, 1.000 millones a mí, para que podamos ser precandidatos por Honor Colorado. No teníamos esa plata y bueno, optaron por otras personas. ¿Quién le solicitó? De ahí que José Alberto Alderete, personalmente a través de una llamada telefónica, a mí me solicitó. ¿Y eso cuándo fue, concejal? Y antes de las elecciones internas, algunos meses antes de las elecciones internas, cuando se estaba resolviendo las distintas precandidaturas. 1.000 millones cada uno de ustedes. Y debía poner Marcial Lescano 1.000 millones, Santiago Benítez Cáceres 1.000 millones para que seamos candidatos. No era para José Alberto Alderete, sino para el movimiento, para gastar esa plata, para la campaña. Si teníamos esa plata, y nosotros dijimos que no teníamos esa plata, que teníamos gente que plata no, y que no íbamos a poner ningún monto de dinero, ni 1.000, ni menos, ni más. Y fue así que salimos de Honor Colorado y nos reunimos con Lalo Gómez. Yo decliné mi candidatura a su favor. Yo pasé a ser suplente diputado. Sí. Y Marcial fue precandidato a miembro de la Junta de Gobierno, que ganó. Posteriormente es actual miembro de la Junta de Gobierno. Ivo Lescano era el número 2 del diputado nacional Lalo Gómez. En las internas pasó Lalo Gómez contra Luis Guillén, que finalmente fue el candidato de Honor Colorado. Bueno, terminaron las elecciones, no hubo más diálogo con Fuerza Republicana y tampoco con Honor Colorado. Por ello es que estoy independiente en ese sentido. Claro. Gracias, concejal. Ya hablaremos luego como diputado, muy amable. Y señor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Santiago Benítez, que es colega además porque trabaja en una radio en la zona. Ya con años también allá en experiencia en medios, abogado. La familia, de hecho, creo que es propietaria de la radio en la zona. Va a asumir ya próximamente como diputado y revela de esta manera 1.000 millones de guaraníes le habían pedido en su momento para integrar la lista de candidatos a la Cámara de Diputados. Hablando de diputados, también reacciones políticas. Hay gente que ya está pidiendo incluso la cabeza del ministro del Interior. Y queremos establecer justamente también este siguiente contacto vía Zoom con el diputado Derlis Rodríguez, quien nos estaba aguardando allí, escuchando también todo lo que iba surgiendo en estos últimos minutos. Diputado, gracias por atendernos. Muy buenas noches, un gusto poder compartir con ustedes. Diputado, usted había dado declaraciones con respecto a la actuación, podemos decir, del Ministerio del Interior. ¿Quiénes son los responsables políticos de lo que pasó hoy, diputado, de acuerdo a su mirada? Y acá sucedió algo muy grave, porque en horas de la mañana, justamente cuando hacía mención de todo lo que ya surgió, hablábamos, teníamos informaciones muy básicas, y me parecía muy raro que el ministro del Interior manifestaba en ese entonces de que él tuvo conocimiento del hecho ya prácticamente
a las 5 de la mañana, ¿verdad? Entonces, eso me pareció muy raro. El comandante de la policía también manifestaba lo mismo. Y hoy estamos hablando de la pérdida de la vida de un diputado nacional, algo que golpea fuertemente la República y el Estado de Derecho, por sobre todas las cosas, y principalmente en la forma en la que se realiza todo esto. Todo el aparataje estatal se mueve ¿para qué? Era la pregunta, justamente, porque fueron a la casa de un diputado nacional para un allanamiento. ¿Con qué fin? Porque si miramos la imputación, nos damos cuenta de que los datos, las documentaciones a las cuales fueron accediendo en una investigación de 3 años prácticamente que duró, yo creo que ya tenían la base suficiente para realizar una imputación, y no veía yo la necesidad de que se haga esto, ya que al final de todo estaban diciendo de que no era con fines de su detención, que no podían luego hacerlo por su calidad de parlamentario, ¿verdad? El disparo viene de arriba para abajo. O sea que acá hay mucho que analizar, hay que realizar una investigación exhaustiva. Diputado. Hay que dar con los responsables, pero sí hoy tenemos que tener en cuenta el actuar del Ministerio Público, el actuar de la Policía Nacional y del propio juez, ¿verdad? Entonces, esto no debería de haber ocurrido, lastimosamente ya sucedió, pero tenemos que ser responsables y Diputado, entender... Sí. Disculpe la interrupción por una cuestión de tiempo nomás también. Usted decía hoy, esta mañana, acá tienen que rodar cabezas. ¿Usted se mantiene, usted se ratifica en esa afirmación en caso de encontrarse mayores detalles también de cuestionamientos por sobre todo al procedimiento? Yo fui claro en ese sentido y sigo sosteniendo de manera personal que el ministro del Interior, tanto el comandante y el fiscal general, ya no pueden estar en el cargo. Han perdido totalmente la confianza de la ciudadanía con este actuar, porque imagínense ustedes que no se tenga hoy, que un diputado nacional no tenga las garantías. Entonces, ¿qué va a hacer el pueblo, como dice la gente? Esto es demasiado grave y como decía y sigo sosteniendo yo, eso digo de que el ministro del Interior, tanto el comandante como el fiscal general, no pueden seguir en sus cargos. Yo creo que tenemos que de una vez por todas darle a las instituciones la fortaleza necesaria, y tienen que estar al frente de personas que puedan, por lo menos en este tipo de casos, dar la cara y enfrentar la situación. Gracias, diputado, por el tiempo, muy amable, seguimos conversando. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ahí estaba Adelis Rodríguez fuerte, porque habla incluso de que no deberían continuar en el cargo. Sí, señor. Tenemos que hacer una breve pausa. A la vuelta seguimos sumando más conversaciones, más voces también a todo esto.